27, en el cual vamos a tratar diabetes y calidad de vida. Estamos desarrollando estos talleres a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Además, ustedes en el futuro pueden seguirnos a través de la web en otros talleres que haremos, como en este momento se está transmitiendo a través de la web a nivel nacional. Por lo tanto, los invitamos a que nos sigan y nuestra página es www.oparta.com. La enfermedad, la diabetes mellitus, es una enfermedad que actualmente es una epidemia mundial. En el mundo hay alrededor de 250 millones de enfermos. En Argentina, el 8% de la población, que representa aproximadamente unos 3 millones. De estos 3 millones de enfermos diabéticos, solamente entre el 35 y el 50% conoce la enfermedad. Por eso la importancia de recalcar la prevención y el conocimiento sobre la misma. Bueno, la diabetes es un grupo de desórdenes metabólicos de diferente etiología que se caracteriza por hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia está determinada por una alteración tanto en la secreción o en la acción de la insulina, o en ambas. Esto me determina una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas, que se manifiesta a través de las complicaciones a nivel micro y macrovascular. Dentro de la diabetes hay diferentes tipos. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos menos frecuentes, dentro de las cuales algunas serían MODY, endocrinopatías, LADA, que son menos frecuentes. Para hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus, basta con un análisis de glucemia en ayuna, que puede ser en 2 oportunidades, una glucemia de más de 126 miligramos por decilitro, o la otra opción de hacer diagnóstico es con un solo valor de glucemia mayor a 200 más los síntomas típicos. Estos síntomas serían con aumento de la sed, con aumento de la diuresis, con pérdida de peso, entre otras cosas. Otra forma de hacer el diagnóstico es con una prueba de tolerancia, en donde se le administra al paciente glucosa diluida, 75 gramos, se le hace una glucemia en ayuna y otra a las 2 horas, a los 120 minutos después de haber ingerido esta glucosa. Cuando este valor a los 120 minutos de glucemia me da mayor a 200 miligramos por decilitro, es otra forma de hacer el diagnóstico. Y a su vez hay otros estados metabólicos que son intermedios, en donde la glucemia no me da un valor para hacer diagnóstico de diabetes, pero tampoco estaría dentro de la normalidad. Estos son estos que están aquí abajo, que son la glucemia alterada en ayuna, en donde la glucemia en ayuna me da entre 100 y 125, o cuando luego de hacer la prueba de tolerancia, luego de ingerir la glucosa, a los 120 minutos me da entre 120 y 199. Estos 2 estadios, tanto la glucemia alterada en ayuna como la intolerancia a la glucosa, se interpretan como una prediabetes. Entonces, desde ya, con estos valores intermedios, ya debemos comenzar con todo el plan de tratamiento. Fisiopatogenia, que vendría siendo cómo se produce el mecanismo de tanto la diabetes tipo 1 como la 2. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que corresponde al 95% de las diabetes, de los casos de diabetes, quería diferenciar cómo se produce la 1 y la 2 para poder entender un poquito mejor la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. En el caso, bueno, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque hay un trastorno autoinmunitario progresivo. Hay una predisposición genética, pero es mucho menor que la 2. Por ejemplo, familiares que tienen por ejemplo, un hermano diabético o que tienen un padre diabético tipo 1 tienen alrededor de entre un 2 y un 7% de tener la enfermedad, es poco frecuente.
más los factores ambientales, y se manifiesta porque hay un déficit absoluto de insulina. Esta es la diabetes tipo 1. Entonces, desde el comienzo de la enfermedad necesitan la utilización de insulina en su tratamiento. Y la diferencia con la diabetes tipo 2, que es la que vamos a ver nosotros en esta charla, en donde la predisposición genética es mucho más importante, alrededor de un 40% de posibilidades de tener la enfermedad si tenemos un familiar directo de primera línea con diabetes tipo 2, más los factores ambientales, que dentro de esto estaría la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo. Todo esto me lleva a un aumento de la resistencia de la insulina, más una disfunción de la célula beta, es decir, o hay una alteración o en la secreción o en la acción de la insulina. Tiene que estar esta también alteración de la insulina para que se presenten los estados intermedios metabólicos que dijimos antes, que son la glucemia alterada en ayuna o la intolerancia a la glucosa, en donde la glucemia ya no está normal, pero no es diabetes, y luego evolucionan a la diabetes tipo 2. Bueno, lo que decíamos recién, que la diabetes tipo 2 corresponde al 95% de frecuencia y la diabetes tipo 1 solamente un 5%. Las consecuencias de la insulinoresistencia. O sea, dijimos que la diabetes tipo 2 se produce por insulinoresistencia, es decir, porque la insulina no funciona como debiera porque hay resistencia. Todo esto va acompañado de una hiperinsulinemia, o sea, al haber resistencia aumenta la insulina. Esto también va de la mano del aumento del colesterol, puede estar asociado a otras manifestaciones clínicas como es la acantosis nigricans, que es una papilomatosis que en realidad clínicamente se manifiesta como una coloración negruzca en pliegues, en el cuello, en la axila y en pliegues mamarios. Puede asociarse también a ovarios poliquísticos, a la hipertensión arterial, a la obesidad y trastornos de la coagulación. En mujeres con antecedentes de diabetes en los embarazos previos o que hayan tenido niños de más de 4,5 kilos al nacer o que hayan fallecido los bebitos luego del nacimiento. También tienen riesgo de padecer diabetes posteriormente. Pacientes que tienen el colesterol alterado, o sea, dislipemia y presión alta, como es la hipertensión, también tienen riesgo de tener diabetes tipo 2, entonces hay que buscarla. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, el examen clínico, tomar la presión, la historia clínica completa. La glucemia en ayuna me puede dar el diagnóstico, como dijimos, si tiene más de 200 y tiene síntomas, y si no, se puede hacer la prueba de tolerancia para ver con la administración de los 75 gramos de glucosa y la extracción de sangre posterior. Hay que controlar entonces todo el perfil lipídico que vendría siendo el colesterol, las grasas, principalmente bueno, el colesterol total, HDL, LDL, los triglicéridos y la hemoglobina glicosilada, pero eso estaría dado ya para cuando ya está hecho el diagnóstico. Entonces, ¿cómo deben ser tratados? Pacientes con insulinoresistencia, es decir, que tienen estadios intermedios, que todavía no llegan a tener la enfermedad diagnosticada, hay que comenzar con el plan alimentario, que de esto ya va a hablar la nutricionista, la actividad física, pero sobre todo la educación, saber que tienen riesgo y que tienen que controlarse porque en cualquier momento puede aparecer la diabetes. Pacientes que ya tienen diabetes tipo 2, el tratamiento está dado por la dieta, la actividad física y si es necesario, bueno, medicamentos vía oral o insulina. No sirve de nada tomar la medicación o usar la insulina si no se cumple ni con la dieta ni con la actividad física. O sea, son las tres partes del tratamiento, son complementarias. Y por último, todas las complicaciones agudas generalmente, bueno, requieren hospitalización y el tratamiento según de qué se trate. Con respecto al tratamiento médico, voy a hablar generalidades solamente. Hay diferentes tipos de tratamiento. Tenemos pastillas y tenemos insulina. Dentro de los medicamentos, de los fármacos, se dividen en dos grandes grupos. Uno que son, bueno, los insulinos sensibilizadores, es decir,
Estos fármacos lo que hacen es ayudan a que la insulina que nuestro páncreas produce funcione mejor, a que disminuya la resistencia. Generalmente es con lo que se empieza el tratamiento de los diabéticos tipo 2, la mayoría, y la ventaja que tiene es que no produce hipoglucemia porque no aumenta la secreción de insulina. Lo mismo, o sea, en este caso estaría la metformina y las tiocilinindionas, que son la rosiglitazona y la pioglitazona. El otro grupo de medicamentos, aparte de las bivonidas y las tiocilinindionas, son los insulinos secretores. Entonces, estos medicamentos sí estimulan al páncreas para que aumente la secreción de insulina. Estos ya serían tienen como, o sea, son más potentes, son hipoglucemiantes y como reacción adversa principal es que pueden dar hipoglucemia, es decir, el azúcar se puede bajar de más porque aumenta la secreción de insulina. Dentro de también está la glicazida, glipizida, glibenclamida y glimepirida. Las incretinas son un grupo nuevo de fármacos que incretinas son unas hormonas que produce nuestro propio intestino, que en este caso son fármacos que simulan su función, lo que hacen es aumentar la secreción de insulina por un lado, para que baje el azúcar y disminuir la secreción del glucagón, que aumenta la glucemia por otro. A su vez tiene otros beneficios, como que hace como retarda el vaciamiento gástrico, entonces de esa forma retarda, o sea, disminuye el apetito, ayuda a controlar el peso. Estos serían los más modernos. Después de este grupo están las insulinas. La insulina la vamos a dividir en dos grupos. La insulina humana, se llama insulina humana porque su estructura química es igual a la estructura de la insulina humana, tanto, o sea, a nuestra insulina. Está la NPH y la corriente, y después está el otro grupo de insulina que son los análogos. Estos son generados por bioingeniería y no son exactamente iguales a nuestra insulina, ya que se han modificado para mejor teóricamente, o sea, o para disminuir las reacciones adversas o para modificar el tiempo de acción. Dentro de esto tenemos ultra rápidas, ultra lentas, ya las vamos a ver. Ahí estamos. Entonces la humana, que es la corriente y el NPH, ese más o menos es el efecto de acción, en la duración de la acción. Y los análogos, que hay una gran variedad, son ultra lentas y, por ejemplo, la de Temir, la glargina, que se puede colocar una vez al día. Y tenemos las otras que son ultra rápidas, que empiezan a actuar a los 5 minutos y el efecto dura aproximadamente 3 horas, 2 horas. Bueno, la finalidad del tratamiento entonces es, por un lado, mantener al paciente sin síntomas, pero evitando tanto las hiper como las hipoglucemias, o decir que no se baje de más tampoco, para prevenir las complicaciones crónicas, que es lo fundamental. Entonces el tratamiento para prevenir las complicaciones y para mejorar el estado metabólico, entonces lo ideal es un tratamiento multidisciplinario y manteniendo todos los pasos del tratamiento, no solamente la medicación y nada más. Bueno, la actividad física, que por lo menos tiene que ser, lo ideal es diariamente, pero no menos, o 3 veces por semana, no menos de media hora, ni tampoco más de 1 hora, ya que al pasar ya la hora de ejercicio se vuelve orexígeno, es decir, aumenta el apetito. Entonces lo ideal es hasta 1 hora de ejercicio, que sean aeróbicos pero de bajo impacto, puede ser bicicleta, natación, caminata, en gimnasio. La alimentación y el peso saludable, que ya vamos a la charla que sigue. Automonitoreo, que es el control de la glucemia, sería lo ideal poder controlarse para ir valorando nosotros mismos y junto con el médico la respuesta al tratamiento. El examen de los pies por lo que dijimos que se afecta tanto por la parte vascular como la parte de la sensibilidad, por lo menos 1 vez al año, aunque impresionen sanos los pies, hay que hacerlos revisar por el médico, por lo menos 1 vez al año. Y el cuidado diario, cotidiano, que deben hacerlo ustedes. Ahí
es la parte médica. O sea, por ejemplo, análisis de sangre para ver cómo está el colesterol, la hemoglobina glicosilada, que es la que hablamos, que informa el estado de la glucemia en los últimos 3 meses, la función renal. El análisis de orina para buscar microalbuminuria, para buscar a ver si hay rasgos de proteína, que es la primera manifestación que aparece cuando la diabetes ha afectado a los riñones. La única forma de identificarlo, entonces, es haciendo el análisis de orina, porque muchas veces no da síntomas. Este se puede hacer juntando la orina de 24 horas o de 12 horas, pero si es normal, por lo menos una vez al año hay que hacerlo. La relación del peso y talla para evitar llegar a la obesidad, que dijimos que es el índice de masa corporal. El electrocardiograma una vez al año, y si tiene factores de riesgo, por lo menos, aparte del electrocardiograma, una ergometría o lo que fuera necesario. Y el fondo de ojo también. Como no da síntomas, una vez al año el fondo de ojo, el control con el oftalmólogo, y si llega a tener alguna alteración, con mayor frecuencia, pero mínimamente una vez al año. El uso de la medicación, si es necesario, y el seguimiento con el equipo de salud, es decir, con la nutricionista, con la psicóloga, con el profesor de educación física, todo en paralelo para que puedan tener un mejor control. Entonces, la finalidad, hay que disminuir los riesgos haciendo prevención. Es la única forma de, evitar llegar a las complicaciones, a la incapacidad. Muchas gracias. Así que como estamos hablando, el tema es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, como sabemos, y que contempla la necesidad de un enfoque de atención permanente del paciente, que esté adaptado a la evolución de la enfermedad y al estilo de vida que tenga el paciente, ¿sí? Donde el paciente tiene que ser muy activo, comprometerse con la enfermedad, informarse, formarse, para poder controlarla de esta manera, ¿sí? Hay 2 cosas fundamentales en el tratamiento que hacen a lo psicológico, que es la percepción y a qué atribuye la enfermedad. Porque si no tenemos en cuenta esto, no lo vamos a poder ayudar al paciente, ¿sí? Entonces, lo primero, él tiene que ver si es susceptible o no a padecer algo. Es decir, qué consecuencias le va a traer esta enfermedad. Si él cree que le va a traer consecuencias graves, se va a cuidar. Caso contrario, no lo hará. También el grado de severidad. Si cree que es severo lo que le va a pasar, va a tomar precauciones como controlar el consumo de azúcar, ¿sí? Realizar actividad física. De lo contrario, igual no hará nada al respecto si no cree que es grave. También puede tener barreras. ¿Qué quiere decir esto? Son excusas para no cuidarse o buscará razones para cuidarse, ¿sí? Porque cree que esto es un problema para él. Y también pueden haber beneficios, ya sea en favor o en contra, ¿sí? En favor porque sabe que si hace la dieta va a venirle bien en el tratamiento, o en contra porque dirá, este cambio no viene bien para mi vida, entonces no lo hago. También las atribuciones. ¿A quién atribuye la enfermedad el paciente? Si lo atribuye al equipo médico, se va a entregar al médico y va a decir, le pongo todo, pero ¿qué pasa en ese caso? Hay un peligro, que es que no se va a hacer responsable de su cuidado, y lo que buscamos es que también él se haga responsable de su propia enfermedad. Si la atribuye a la suerte, va a decir, es cuestión del destino, me tuvo que pasar, pero esta atribución es una persona que no va a cuidarse, ¿sí? Entonces no lo va a ayudar a avanzar en el tratamiento. Si pone todo en manos de Dios, va a decir, Dios va a curar mi enfermedad, pero el responsable del manejo de la enfermedad es el mismo paciente. Y además puede también decir, yo solo voy a hacer todo y me va a ir bien. Está bueno que se haga cargo, pero el problema es que si se transforma en esto, va a ser muy omnipotente y no va a trabajar con el equipo de salud y no va a ayudar. Entonces, como hemos visto, de la percepción que tenga y a quién le atribuye ese cuidado, van a resultar aspectos fundamentales para el éxito terapéutico. Según la vivencia que tenga el paciente, va a determinar si acepta la enfermedad, que es lo que vamos a hablar enseguida, o al contrario, que es un mecanismo que aparece muy común, es el mecanismo de la negación. ¿Qué pasa? Acá el paciente va a ignorar el síntoma, no va a acudir al médico, y si acude va a ser cuando presente una crisis nada más, ¿sí? Entonces,
ahí es donde es fundamental ver qué le está pasando y que el médico lo detecte para que nosotros los psicólogos lo podamos abordar, ¿no? Si no, ahí sería muy imposible. Al principio, la información que recibe el paciente es tanta que por supuesto que va a comprender, la va a entender, pero todavía no la puede llevar a la práctica esas indicaciones. Él va a hacer lo que le dicen. No debo comer azúcar, o no debo comer estos alimentos, y a lo mejor no es tan así, sino que a lo mejor va a limitar el consumo, ¿sí? Pero en ese momento él está en un estado de consentimiento, entonces todavía no lo puede llevar a la práctica. Si esto continúa, el peligro es que comience a victimizarse, surja resentimiento y no nos va a ayudar a avanzar en el tratamiento. Es que, abordemos esto en el espacio terapéutico, porque ¿qué pasa? Cuando descubre que tiene la enfermedad, múltiples sentimientos van a aparecer, como es la angustia, el miedo a esto desconocido, puede estar hasta resentido, culpa, enojo. Entonces es importante que ya sea en un abordaje individual o grupal, tenga un espacio para canalizar sus ansiedades, sus dudas, y que pueda aceptar la enfermedad y además pasar de esta negación a la aceptación, ¿sí? Además de esto, se pueden fijar nuevos objetivos en relación a la vida y estilo del paciente, a su ambiente familiar, a su ambiente laboral y a los factores estresantes que pueden incidir negativamente en el proceso de su enfermedad. Desde mi enfoque yo lo que busco, tengo una mirada más holística. No sé si sabrán que, hay diferentes enfoques psicológicos, pero la mirada holística intenta ver no el diagnóstico del paciente, sino el individuo en sí. Entonces, lo que buscamos es descubrir el significado del síntoma, se dialoga con el cuerpo, para que la persona logre entender eso que le está pasando, que es una forma de que pueda autodescubrirse y completarse, ¿sí? Que es difícil lograrlo, pero se puede con ayuda profesional, ¿sí? Entonces, como hemos visto, aceptar la enfermedad va a ser reorganizar su vida sin olvidar las limitaciones que esta condición le produce, porque no la vamos a dejar de lado eso, hay limitaciones. Y este camino implica un proceso de maduración psicológica que va a ser lento y va a depender de las características de personalidad de cada sujeto, ¿sí? Y va a ser independiente de su nivel social, cultural o económico. Y es aquí donde se hace indispensable un abordaje interdisciplinar, donde se puede educar al paciente sobre su enfermedad teniendo presentes sus necesidades, ¿sí? Actualmente el enfoque interdisciplinar más avalado para las enfermedades crónicas es el que es interdisciplina, ¿no? Que se encuentra integrado, yo puse más que nada lo actual, el médico, que en este caso sería el diabetólogo, la nutricionista, el psicólogo y hasta podría incluir un entrenador físico, porque como hablamos y mencionaba la doctora, es muy importante la parte de la actividad porque tiene múltiples beneficios. Entonces, de esta manera, ¿qué va a pasar? El paciente va a lograr mejorar su calidad de vida y va a poder convivir con ella. Como conclusiones, yo lo que llegué a poder decirles es que sin aceptación no hay recuperación. Es lo fundamental, es el paso fundamental que tiene que tener cualquier paciente de cualquier enfermedad crónica, no solamente la diabetes. Y hay una frase que yo siempre les menciono a mis pacientes cuando les cuesta aceptar el cambio, es que cuando más me cueste sufrir que cambiar, cambiaré, ¿sí? Y si no, me voy a seguir protestando, siempre les digo, o voy a seguir protestando. Entonces, eso se los dejo a la reflexión para que puedan ustedes en la casa ver cómo siguen con esto. Y como dijimos, el abordaje de la diabetes, si bien precisa de la responsabilidad de la paciente y del apoyo del equipo interdisciplinar, es fundamental que todos trabajemos en equipo para lograr mejorar su calidad de vida y para que la paciente pueda convivir con su enfermedad. Y como mencioné anteriormente, la enfermedad nos va a dar la posibilidad de descubrirnos, aunque nos parezca algo feo o malo, nos da la posibilidad de crecer y completarnos, y además que nos encontremos dispuestos, siempre y cuando nos encontremos dispuestos a asumir la responsabilidad y compromiso que conlleva. Y esto no solamente acata al paciente, sino también a cada uno de los profesionales,
como puede ser el médico, y en este caso yo hablo por mí, porque bueno, yo también cada vez que estoy con un paciente creo que me completo al descubrir qué le está pasando a él. Así que bueno, ese es mi aporte y bueno, muchas gracias por estar acá. Bien, como mencionaba la doctora, hay dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2, en donde los pilares son parecidos, pero tienen un orden de importancia diferente. En el diabetes tipo 1, en primer orden está la medicación, luego el plan alimentario, la educación sanitaria, está bien, y la actividad física. Y en la diabetes tipo 2, el plan alimentario, educación, actividad física y puede o no tener medicación el paciente. El objetivo del tratamiento nutricional es promover y fomentar la ingesta de una alimentación adecuada en la que se contemple la individualización y flexibilidad. O sea que los planes alimentarios se hacen a cada uno de los pacientes en forma personal. Lograr y mantener un peso óptimo, ya sea aquellos pacientes que estén con bajo peso, sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida. Y en el caso de los chicos, que generalmente es la diabetes tipo 1, obtener un crecimiento adecuado. Facilitar la normalización del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, porque estos tres nutrientes son los que están afectados en el metabolismo. Minimizar las fluctuaciones de los niveles de glucemia, o sea, tratar de que esté dentro de los rangos de la normalidad en el lapso del día. Generalmente son más susceptibles los de la diabetes tipo 1 porque son los que se colocan insulina, se tienen que medir 2 o 3 veces al día y los niveles varían más que en la diabetes tipo 2. Y retardar o prevenir aquellas enfermedades de los vasos sanguíneos y sus complicaciones, como hablaba la doctora, nefropatías y vasculopatías que suelen suceder en estos tipos de pacientes que no tienen algunos ciertos cuidados. Las medidas higiénicas. Generalmente yo siempre les digo a mis pacientes que los pies tienen que ser sus segundas manos, entonces cuidarlas como tal. En el caso de los pies, bueno, usar zapato cómodo, una media de algodón, cambiársela 2 o 3 veces por día, luego de bañarse, secarse bien entre dedos con una toallita o con un secador de pelo para que no quede humedad. No andar descalzo, porque por ahí como pierden un poco la sensibilidad, si se lastiman, no se cortan, no se pueden dar cuenta y una lastimadura cuesta mucho más cicatrizarse que en un paciente normal. Bueno, esto es lo que hablaba la doctora, por ahí que no tienen síntomas, pero el no cuidado de los pies puede traer este tipo de afecciones. En el primer dibujo, que generalmente las mujeres por ahí usamos esos zapatos con esta punta bien estreñida adelante, por la cual aprieta bastante los dedos y no es saludable generalmente en un paciente diabético. Entonces este tipo de zapatos no usarlo, sino con punta ancha, que es mucho más cómodo. La siguiente. Bueno, la prevención en el cuidado de los pies es tratar de usar una crema adecuada. Hoy el mercado ofrece varias cremas para pie diabético. Hacer un control médico de los pies, como hablaba la doctora. Esto es las retinopatías diabéticas. Hacer una consulta oftalmológica, hacer una consulta con un especialista en riñón, para que esto que hablaba la doctora en un momento no avance y tenga afecciones a lo largo de la vida del paciente. Prevenir el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida, principalmente en los chicos. Hay que tratar de prevenir la obesidad. Hoy está muy de moda las comidas rápidas, son altas en hidratos de carbono, como las golosinas, gaseosas o juguitos que por ahí a los chicos les mandan de merienda. Entonces, si nosotros tenemos en la familia familiares que son diabéticos, no quiere decir que los chicos van a heredarlo, sí por ahí con factores predisponentes como por ejemplo. Bueno, nosotros cuando hacemos un plan alimentario,
Generalmente al paciente le enseñamos a comer de todo, pero hay algún tipo de alimentos que van cierta cantidad y ciertas veces a la semana. Dentro de las verduras y las frutas tenemos las verduras, el papa, camote, choclo, zanahoria, beteraba, aceitunas, que pueden ir hasta 2 veces a la semana. Aproximadamente cada una de las semanas son 100 gramos, que es el tamaño de una papa chica. Y las frutas, banana, pasas, uvas y los higos. Las demás frutas, toda lo que es sandía, melón, de acuerdo al peso que nos da el paciente, nosotros le indicamos la porción adecuada. Hay un mito con la manzana, que muchos creen que la manzana verde con la roja tienen, o sea, que la verde es menos hidratos de carbono que la roja, pero en realidad no es así, tienen la misma cantidad de hidratos de carbono. Y de la línea de los cereales, que son arroz, fideos, canelones, ñoquis, pizzas, sus amasados, maicena, avena, polenta, vitina y harinas, también se indican 2 veces a la semana. Y dentro de las legumbres, la de mayor porcentaje de índice glucémico son las arvejas, en un 52%. Todos estos porcentajes son en 100 gramos. 100 gramos es aproximadamente, en el caso de las arvejas, media taza de té, que más o menos para que se den una idea de la medida. Bueno, el fraccionamiento nosotros cuando recibimos un paciente diabético en el consultorio, tenemos que saber qué tipo de diabetes tiene, qué tipo de medicación y qué tipo de insulina y la cantidad de dosis que tiene. Entonces, en base a eso, recién armamos el plan alimentario. En el tipo 1 se indican 4 comidas principales, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena, y se agregan colaciones. Y en el paciente tipo 2 tenemos esta misma fracción, y si el paciente refiere hambre, se pueden agregar colaciones. Y otra cosa también que se tiene en cuenta es el horario de vida, trabajo o actividad física que tenga el paciente. De acuerdo a eso, le vamos agregando más colaciones de las que dice el esquema. Bueno, de acuerdo al ejercicio físico, es la cantidad de hidratos de carbono que se puede agregar. Acá tenemos un listado de aquellos ejercicios físicos que tienen una intensidad moderada, como caminar, pedalear relajado durante media hora o menos. Si nos da una glucemia menor a 80 miligramos, puede o no ser necesario la agregación de una colación. Esto por ahí el paciente lo manifiesta, si tiene hambre o no. Si no, le damos 15 gramos de hidratos de carbono por cada media hora de actividad física. Si tenemos tenis, natación, ciclismo, golf, limpieza durante media hora, por ejemplo las amas de casa, y tenemos una glucemia entre 80 y 180, agregamos igual 15 gramos cada hora de hidrato de carbono. Entre 80 agregamos entre 30 y 50 gramos de hidratos de carbono antes del ejercicio, y luego 15 gramos por cada hora. Y si damos una glucemia de 180 a 300 miligramos, no se le da colación, y si da mayor de 300 miligramos, no se recomienda actividad física, porque generalmente el paciente ya tiene que estar con atención médica urgente en ese momento. Si tenemos ejercicios con una mayor intensidad de gasto calórico, tenemos entre una glucemia de 80 y 189, agregamos de 30 a 50 gramos de hidratos de carbono. Mayor a 80, 50, y vamos controlando los niveles. Generalmente los pacientes de diabetes tipo 1 tienen las cintitas para medirse, entonces por ahí es más fácil. Y de 180 a 300 agregamos 15 gramos de hidrato de carbono por cada hora de ejercicio, y la misma medida para los ejercicios anteriores indicados. 300 miligramos, más de 300 no se recomienda ejercicio físico. Bueno, el recuento de hidratos de carbono.
Como hablaba yo en un principio, que para nosotros poder hacer un plan adecuado a cada paciente necesitamos saber el tipo de diabetes, medicación que tiene y la cantidad de insulina que le agregue el médico. Bueno, estos son los distintos tipos de insulinas que hablaba la doctora recién. Tenemos de origen humano y de origen animal. La insulina regular comienza su acción entre la media y 1 hora. Su pico lo tiene entre las 2 y 3 y el efecto máximo entre las 3 y 6. Y la máxima absorción se produce entre las 4 y 6 horas. La NPH, tenemos 2 y 4 es el comienzo de acción, el pico de horas entre las 4 y las 10 y el efecto máximo de 10 a 16. Esto es muy importante por ahí que el paciente lo tenga en cuenta para saber qué tipo de actividad física agregamos o no y qué tipo nosotros de cantidad de hidratos de carbono en la colación le agregamos o no. Y la ultralenta, su comienzo de acción entre 6 y 10 y el efecto máximo es de las 18 a las 20 horas y la máxima absorción entre 20 y 30. Y de las origen animal tenemos una cantidad de horas parecidas, varía en la NPH que tiene su máxima absorción entre las 20 y 24 horas. La lenta lo mismo y la ultralenta entre las 24 y 36 horas. Bueno, en el recuento de hidratos de carbono podemos dividir nosotros el plan alimentario por fracción o por porcentaje. Entonces, no podemos dar más de 600 gramos entre desayuno, merienda y cena de hidratos de carbono y no más de 300 entre las colaciones. Y acá hacemos otro tipo de división, en un 15% entre desayuno, merienda, almuerzo 30, cena 30 y para colación el 10%, siempre y cuando dependiendo la actividad física que haga el paciente. Bueno, en los distintos estadios, la diabetes en el embarazo, si el paciente tiene un peso adecuado, tratamos de que no suba durante los 9 meses más de 12 kilos. Si tiene un sobrepeso u obesidad, con un mínimo de 7,5 kilos, tratamos de que el paciente curse con ese peso en todo el embarazo. En el valor calórico total, que es lo que dice el primer cuadrito, en el primer trimestre agregamos de 30 a 32 calorías por kilo. ¿Qué es el valor calórico total? Nosotros multiplicamos el peso por un número que tiene cada tipo de actividad del paciente. La diabetes en la lactancia, el valor calórico total que nos da su peso adecuado a la actividad, por ejemplo, 2.000 calorías, si está dando de mamar, se le agregan 500 calorías más. Y las proteínas también deben incrementarse a 15 gramos por día en promedio. La diabetes gestacional es cuando la mamá está embarazada. Si es obesa, se recomienda reducir las calorías. Generalmente, cuando nos da obesidad, nos da una cuenta de 2.500 a 3.000 calorías. A eso se le trata de reducir y llegar a esto si el paciente no tiene otro riesgo de complicación. Se disminuye a este valor. Bueno, el paciente diabético no es que nunca más pueda comer azúcar, nunca más pueda comer dulce. Tenemos algunos momentos de hipoglucemia que sí es necesario la adición de forma de azúcar simple, ya sean gaseosas, caramelos o azúcar como viene. Entonces, el sudor, si el paciente tiene hipoglucemia, los síntomas son sudor, hambre, palidez, palpitaciones, dolor de cabeza, visión confusa, temblores, depresión, irritabilidad, debilidad muscular y fatiga. Y el tratamiento, como hablábamos recién, es la administración rápida de azúcar simple. Entonces está bueno por ahí el paciente diabético llevar un caramelito o los sobrecitos estos de azúcar, ya si conociendo ellos el síntoma, que por ahí nosotros o la doctora se lo explica,
ellos ya van a saber en qué momento tienen una hipoglucemia o no. Si tenemos una acidosis cetónica o un coma diabético. Este es un estado evolutivo, se presenta a cualquier edad, pero más frecuente es en los pacientes diabéticos juvenil. ¿Y cuál es esto? ¿Qué es esto? Que se produce un aumento de los cuerpos cetónicos y de la glucemia. El tratamiento, generalmente, como hablaba en un principio, con unas glucemias mayores a 300, cursa con una internación, se le agrega insulina en forma de goteo continuo o bomba y se hidrata al paciente. Si el paciente puede tolerar la vía oral, se agrega con una dieta líquida, con hidratos de carbono fáciles de absorción, como jugos, sopas o simplemente un agua con azúcar, que no tenga residuos, que sea abundante en potasio, rica en sodio y fraccionada en tomas exactamente iguales. Y bueno, para finalizar, volvemos a recalcar el tratamiento adecuado, la consulta médica. Generalmente aquellos pacientes que saben que tienen en su familia algún paciente diabético, una vez al año está bueno hacer una consulta médica referida a esta patología, atención nutricional, actividad física, contención familiar y apoyo psicológico, que esto es bastante importante tanto para el paciente como la familia. Listo, muchas gracias. Bueno, ante todo queremos agradecer desde la obra social Asistir, que ha hecho posible este encuentro. También queremos agradecer al grupo interdisciplinario que ha desplegado cada uno su área perfectamente, y sobre todo a la coordinadora Elita Rodríguez, que ha hecho posible que esto se desarrolle. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, bueno, de Buenos Aires es una pregunta para la psicóloga. ¿Cómo debe encarar desde las palabras del sobrepeso de mi hijo adolescente? Siempre hay que trabajar desde no discriminarlo al chico, sino aceptarlo y ayudarlo en el tratamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Apoyarlo, ayudarlo con una alimentación sana, salir a dar una caminata con él. Creo que es el apoyo que podría brindarle la mamá al hijo. El que desea se puede medir la presión arterial. Hay un enfermero que tiene el equipo para tomar la presión. Bueno, quiero agradecerles la presencia de todos. Ahora vamos a tomar un café. Así que los que quieran participar, estamos aquí. Hasta luego, gracias.